Queridos hermanos, hoy es la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia. Nació en Alecón, en Francia, en el año 1873. Siendo muy joven entró en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux y llegó a ser maestra de santidad en Cristo por su inocencia y simplicidad. Enseñó el camino de la vida cristiana por medio de la infancia espiritual, al mismo tiempo que mostró una solicitud misionera por la expansión del conocimiento de Cristo. Su vida terminó cuando tenía 25 años de edad, el día 30 de septiembre del año 1897. Pues hoy vamos a hablar acerca de la santa que estamos celebrando hoy, Santa Teresita del Niño Jesús, un evangelio viviente, como hemos dicho el día de ayer. Los santos son evangelio viviente, han vivido el evangelio. Hoy estamos celebrando a Santa Teresita. Se dice Teresa del Niño Jesús, pero como somos latinos decimos en diminutivo todo, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús. Y pues en primer lugar, los que nos están observando, y por si llega el mensaje también, pues enviar un saludo a todas las comunidades carmelitas que hoy están de fiesta muy grande, porque Santa Teresita es una de las grandes santas del Carmelo, pero también de la Iglesia. También hay una comunidad de religiosas de Teresitas en San Juan Comalapa. Por si llega el mensaje, pues la saludamos muy fraternalmente. Y pues a las que se llaman Teresa o Teresita en este día. Para hablar un poquito en torno a esta fiesta de esta santa, que es santa muy particular de mi devoción, quisiera hacer una pregunta que se la pueden hacer ustedes. ¿Por qué será que no experimentamos nosotros el amor? Los hijos de Dios, dicho de manera general, los seres humanos, estamos hechos para amar y ser amado. Y resulta que el síntoma que tiene la mayoría hoy es no sentirse amada o amado, y como que en el fondo parece que queremos amar, pero amamos mal, y por eso tenemos seco el corazón, y por eso nos sentimos solos. Hoy el síntoma de soledad se ha extendido por toda la tierra, especialmente por esta enfermedad que pues la publicidad y todo el poder mediático dicen que no nos podemos tocar. Entonces la soledad se ha extendido, los síntomas de soledad se ha extendido por toda la tierra. Mucha gente tiene seco el corazón porque como que no experimentan el amor, cuando hemos sido creados para amar y ser amados. Y pues en este sentido vamos a dar una respuesta en torno a la espiritualidad y a los escritos de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús. Allí están todos los escritos. Por una parte, hermanos, lo que sucede es que hemos entendido mal. ¿Cómo entendemos re mal el amor? ¿Cómo lo entendemos re mal? Porque le hacemos caso a lo que la sociedad dice, lo que el mundo dice acerca del amor. Las telenovelas, las canciones, los mensajitos, todo nos habla de que el amor es un sentimiento. No vamos a negar que tiene sentimiento, pero no es sentimiento. Pensamos que el amor es gozar, el amor es disfrutar, pensamos que el amor es sensualidad, sexo. Y la gente realiza esos actos porque cree que eso es el amor. Y una pareja con mentalidad torcida del sexo dice: hagamos el amor. Y se refiere al sexo. Eso lo dijo un autor francés. Sin embargo, esto no es el amor. Es impresionante cómo en el caso de Santa Teresita del Niño Jesús, pues ella hace una reflexión. De ella es la famosa frase, vamos a leerlo también aquí en este libro, la famosa frase de: en el corazón de la iglesia que es mi madre, yo seré el amor, yo seré el amor. Todos estamos llamados a ser amor. A Dios se le llama amor,
si uno observa los escritos detenidamente de la Sagrada Escritura, uno puede observar eso. Por ejemplo, vea usted lo que dice San Juan, primera carta, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor, y el que no ama, no ha conocido el amor. En principio nosotros queremos amar, uno va con la gente que uno quiere, en principio. Y esta misma categoría de Dios es amor, si lo trasladamos a los escritos de San Pablo, primera carta, capítulo número 12. Entonces dice, el amor no se enoja. El amor no lleva cuenta de los delitos y se refiere a Dios. Y resulta que dice también San Juan, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que seremos aún. Es decir, nosotros estamos llamados a ser amor, no solo a experimentar el amor y a amar, sino a hacer amor. Por eso es que oiga la reflexión que hace Teresita del Niño Jesús en sus escritos hablando, y donde aparece esa famosa frase. Dice, siento en mi interior otras vocaciones, siento la vocación de guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. Voy a ir entrecortando porque es largo. Dice, quisiera sufrir todos los suplicios infligidos a los mártires. Con Santa Inés y Santa Cecilia quisiera presentar mi cuello a la espada. Y como Juana de Arco, mi hermana querida, quisiera susurrar tu nombre en la hoguera, Jesús. Leí en el primero, se refiere a la carta de San Pablo, lo que ya dijimos, leí en el primero que no todos pueden ser apóstoles o profetas o doctores, etcétera, que la iglesia está compuesta de diferentes miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. La respuesta estaba clara, pero no colmaba mis deseos. Seguí leyendo, ambicionen, seguí leyendo sin desanimarme, y esta frase me reconfortó. Ambicionen los carismas mejores, y aún les voy a mostrar un camino inigualable. Eso está en 1 Corintios 12:31. Y el apóstol va explicando cómo los mejores carismas no son nada sin el amor, y que la caridad es ese camino inigualable que conduce a Dios con total seguridad. La caridad me dio la clave de mi vocación. Y oiga esta reflexión tan bella. Comprendí que si la iglesia tiene un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más notable de todos ellos. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que solo el amor podía hacer actuar a los miembros de la iglesia. Y oiga esto, que si el amor llegara a faltar, los apóstoles ya no anunciarían el evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todo, los tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Entonces, al borde de mi alegría, delirante exclamé, Jesús, amor mío, al fin encontré mi vocación. Mi vocación es el amor, dice Santa Teresita del Niño Jesús. Y luego también ella explica cómo vivió eso. La clave principal por la que nosotros podemos experimentar el amor, como lo experimentó ella, es una que si nosotros nos ponemos a analizar, la encontramos. El problema del pecado original es que nosotros estamos dañados en la voluntad. Dese cuenta usted de que, como dice San Pablo capítulo 7, la carta a los romanos,
Uno quiere hacer lo bueno, el bien lo tenemos ahí, uno lo conoce. Pero resulta que a la hora de ejecutar el bien, no lo podemos hacer, porque carecemos de voluntad. La voluntad es lo que no permite, o más bien nuestra voluntad herida, es lo que no permite que seamos santos. Porque el bien ahí está, lo conocemos, si escuchamos la palabra de Dios continuamente. Pero no lo podemos alcanzar porque nuestra voluntad dice, uno sabe está ahí y uno hace el mal. Y por eso Teresita del Niño Jesús lo que hacía, ¿saben qué fue lo que hizo ella? Lo explico con unas palabras del padre Ernesto María Caro en una predicación a los hermanos de la Renovación Carismática, hablando sobre el Espíritu Santo. Dice él: permítanme hacer una transmutación, dice él, transmutación de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es algo así, voy a utilizar un ejemplo un poco feo. Aquí no hay muchos caballos. En Zaragoza, en San Andrés Itzapa, la gente tiene muchos caballos. Que nosotros nos dejemos manejar como el jinete maneja el caballo. Va montado encima y le tiene una brida, la brida tiene el caballo, y entonces el jinete va y el jinete jala aquí y el caballo se va para allá, aunque el caballo no quiera. El jinete jala para acá y el caballo dobla a pesar de que él no quiere. El jinete, cuando observa un agujero o un hoyo o un barranco, frena, jala la brida y el caballo se detiene, y aunque él no quiera. Pues eso significa transmutación, que nuestra voluntad nosotros no la ejercitemos, sino que dejemos al Señor que Él maneje nuestra vida. En palabras de Santa Teresita del Niño Jesús decía: a lo que más tengo miedo es hacer mi voluntad. Por eso, Señor, haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Y esa voluntad que Dios Jesús ejerció en Santa Teresita, lo hizo de manera que ella no entendía. Cuando ella entró al monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux, en Francia, entonces ella decía: no puedo resistir a su amor. Y aunque no quería dejar a su papá, no quería dejarlo porque se iba a quedar casi solo, se quedó Celina con él. A pesar de que ella no quería, se fue. Y resulta que después de unos años, cuando estaba en el monasterio, entonces le vino una enfermedad mortal en aquel entonces. La enfermedad mortal era la tuberculosis. Y ella decía lo siguiente: jamás imaginé que iba a sufrir tanto, jamás imaginé. Pero ella no rechazó su sufrimiento, lo abrazó. Lo abrazó de tal manera que ni siquiera la hermana sabía nada. No sabía nada de lo que estaba sufriendo Teresita. ¿Y saben por qué saco esto a colación? Por la pregunta que hacíamos anteriormente de por qué nosotros no experimentamos el amor y ser amados. ¿Por qué no? ¿Por qué uno cree que el amor es gozar? Cuando Cristo mismo, y eso lo sabía muy bien Teresita, Cristo sufrió un montón. No porque Cristo o Dios sea masoquista o sádico. El masoquista es el que sufre y le gusta sufrir por sufrir sin ningún sentido. El sádico es aquel que le gusta hacer sufrir al otro. No se trata de eso, sino por lo que ya dijimos anteriormente, por el pecado original o el pecado en sí mismo. Por eso el sufrimiento se introdujo en el mundo. Y no queda de otra manera que enfrentarse a ese sufrimiento y con la fuerza y la gracia de Cristo salir triunfante de ese dolor. Por eso fue que Cristo se metió en el sufrimiento con nosotros. Por eso dice, como dice San Pablo a los Filipenses, se abajó y bajó más que nosotros. Sufrió una muerte terrible, pero precisamente por eso hoy está glorioso. Teresita
no negó el sufrimiento. En cambio nosotros tratamos de, miren, y por eso es que decimos que no podemos, la mayoría de gente no experimenta el amor, no sabe amar y no sabe ser amado, porque le huye al sufrimiento. Por ejemplo, este tema que voy a mencionar ahorita es delicado, y hasta sacerdotes me han regañado por esto que digo. Pero ¿por qué, por ejemplo, mucha mujer no experimenta el amor? Tiene miedo a sufrir con un hombre. Y a la hora a la hora de estar con un hombre dice, no quiero sufrir con muchos hijos, por eso se niegan el tener hijos y tienen solo uno o dos, si mucho, y viene por accidente, no porque lo quieran. ¿Por qué? Porque sabe que va a sufrir más adelante con los hijos o con un marido. Y también el hombre, aquí no se escapa también el hombre, no se quiere casar, no le propone matrimonio literal a una mujer, un matrimonio en Dios, porque dice que tal me sale mal la mujer, no quiero sufrir con una mujer. Y se niegan el sufrimiento, y como niegan el sufrimiento, después no pueden ser felices, no experimentan el amor, porque el amor necesariamente es sufrido. Una madre que de verdad ame a su hijo, hasta le es dulce el sufrir por un hijo. Las mujeres tienen más experiencia en esto que nosotros los hombres, pero como nosotros no nos atrevemos a introducirnos en la vocación que conlleva sufrimiento, precisamente por eso somos tan, disculpen la expresión tan fuerte que voy a utilizar, como no nos atrevemos a sufrir, somos tan desgraciados, tan infelices, porque no nos atrevemos a seguir ese camino que Cristo nos marcó. Teresita lo siguió, ella dice el caminito. Su hermana que es Paulina, ahora se me va el nombre de religiosa que ella tenía, que era también al mismo tiempo su madre, porque ella era la hermana mayor y al mismo tiempo fue la superiora de su comunidad. Ella le llama su doctrinita, así le llama, la doctrinita de Teresita. La Madre María de Gonzaga, que era la superiora, cuando ella entró, entonces unos años después le mandó a hacer unos escritos, que escribiera sus memorias, y ella por obediencia lo escribió. Y después como que intuyó también su hermana, que es Paulina, que le digo ahorita se me escapa el nombre de religiosa, también le manda a hacer otro escrito. Ella no quería hacerlo porque decía ella, miren la humildad con que manejaba ella. Yo estoy escribiendo esto, yo sé que nunca se va a leer en el mundo esto, pero lo escribo por obediencia. Y ahora todo el mundo lo conoce, todo el mundo conoce esos escritos. Por obediencia no hizo su voluntad. No se negó a introducirse en ese camino de sufrimiento. Es más, no solo se introdujo, sino que ella decía una frase que nosotros nunca pronunciamos, nunca pronuncia uno observa, y si yo siempre lo he dicho, uno observa en las intenciones que solemos poner en la Santa Misa, y uno nunca escucha una intención, acción de gracias a Dios por el sufrimiento que permitió en mi familia. Teresita lo hizo. Gracias, Señor, por hacerme pasar por el sufrimiento. En el último instante de su vida, ella decía, te amo, Jesús. Y con esa palabra, a pesar de que imagínense una muerte atroz, porque algo así como está pasando hoy con la enfermedad que ataca los pulmones, la tuberculosis, pues prácticamente se desarman los pulmones y ya no se puede respirar, y uno se asfixia. Y con el último aliento que ella pues respiró, te amo, Jesús, y se durmió. Y entonces pues todo eso sacamos a colación, porque a mí me parece que mucha gente no sabe amar, como digo. Aparentemente queremos amar, uno va con la gente que uno ama, pero a la hora de que la gente está sufriendo, que decimos que amamos, uno se aparta de ellos porque uno no quiere sufrir con ellos. Y cuando nos toca sufrir, también uno niega el sufrimiento, como le hemos dicho en este pequeño ejemplo que hemos dicho. Mucha mamá soltera, y eso no estaba en el plan de Dios, porque no se atreve a sufrir con la vocación con un hombre, no se atreve. Y como no se atreve a sufrir, después no puede ser feliz. Pregúntele a una señora que está por allá, solita, abandonada, a ver si es feliz, que no se atrevió a tener unos hijos. Yo he tenido que darle la unción a gente que vivió sola, y se aferra a uno como queriendo no salir de esta vida porque pues se siente demasiado sola.
se siente demasiado sol, porque no nos atrevemos a sufrir. Por eso es que, como decía hermanos anteriormente, según las palabras de Santa Teresita, pues hagamos esa transmutación, o como decía, esto lo dijo el padre Ernesto María Caro, que es un sacerdote vivo pues ahí en México. La palabra de Teresita es: tengo miedo a mi voluntad, porque mi voluntad me lleva por caminos que me pueden llevar a alejarme de Dios, y la felicidad depende mucho de Dios. Entonces, por eso, hermanos, pues experimentemos el amor de verdad, no teniendo miedo al sufrimiento, sino introduzcámonos en la vocación que cada quien tiene, porque cada vocación tiene su sufrimiento. Cada vocación, usted no sabe lo que el sacerdote sufre, aunque no está casado con una mujer concreta, pero sí está casado y tiene hijos, está casado con la iglesia, y los hijos son los feligreses. Yo tengo la alegría de tener pues algunas personas en particular que las considero como mis hijas o mis hijos, lo tengo, y hay que sufrir con ellos. En estos días me ha tocado ir a acompañar a una hermana que se fue a un convento y le tocó sufrir pues cosas, no voy a mencionar su nombre, por cosas que también le están pasando. Uno tiene que atreverse a sufrir con los hijos y llorar con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, como hemos dicho en el principio de nuestra homilía, hermanos, seamos nosotros amor. Dicho en palabras de que lo que se le atribuye a San Francisco de Asís, que vamos a celebrar el lunes: seamos nosotros amor, seamos nosotros evangelio viviente. Evangelio viviente. Solo entonces, hermanos, el corazón se explayará, es decir, crecerá, abundará en amor, no le faltará amor. Ahorita estoy leyendo yo en los escritos, ya voy 3 veces leyendo porque me encantan mucho los escritos de ella. Voy leyendo las cartas que ella escribió. Ahorita estoy terminando donde ella ya va a morir, y entonces uno lee los escritos de ella y están impregnados de una dulzura impresionante que le dirige a sus hermanas, tanto de sangre como sus hermanas de comunidad. Se dirige también a varios sacerdotes que les han encomendado a ellas en su misión. Se les escribe también a sus familiares, y lo que emana esas cartas, una dulzura llena de miel, y se siente todo el amor, pero ese amor lo experimentó ella porque se atrevió a sufrir con Cristo, a transmutar su voluntad de su voluntad a la voluntad de Cristo. Y ojalá que nosotros también seamos así. Solo entonces, hermanos, seremos muy felices. En serio, yo se los digo, seremos muy felices cuando no neguemos nuestra vocación, aquella razón de la existencia por la que Dios nos mandó a esta tierra. Solo entonces experimentaremos el amor, viviremos en el amor y daremos amor para sanar muchos corazones por allá que están carentes de amor. Que viva Santa Teresita el Niño Jesús, y que nos envíe, como ella decía: enviaré una lluvia de rosas. Yo trabajaré en el cielo, cuando estaré en el cielo, mi cielo lo pasaré en la tierra, decía ella. Ojalá que nosotros también tengamos esa ansiedad de predicar el Evangelio de Cristo a todas las personas. Amén.